Hola a todos, me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Ya estamos en la tercera semana de esta serie que se llama Ansiosos por Nada. Hemos dicho en repetidas ocasiones que hay muchas razones por las cuales en este tiempo podríamos estar ansiosos, pero en esta serie estamos estudiando lo que la Biblia dice al respecto para precisamente no entrar en estados de ansiedad. Y esta serie ha sido una bendición para mí. He tenido la oportunidad de abrir mi corazón con ustedes y compartir algunos momentos de ansiedad que he vivido y cómo he buscado ayuda, y el Señor me ha llevado a personas idóneas para ayudarme en momentos como estos. Y yo espero que para ustedes también esté siendo de bendición. Miren, yo no sé si todos los pastores tienen la bendición de ser abiertos y transparentes sobre estos asuntos. Hay mucha presión sobre los pastores, hay mucha presión para poder ser casi perfectos. Y yo estoy seguro que no todos tienen la oportunidad de abrir su corazón y expresar lo que ellos han sentido. Así que yo quiero dar gracias a Dios por la bendición que esta serie ha sido para mí en estas circunstancias, y que ustedes puedan también ser beneficiados, ser bendecidos a través de lo que la palabra dice sobre cómo poder salir de estos momentos de ansiedad. Estamos en la carta a los Filipenses, estamos viendo el capítulo 4, y como ya lo hemos comentado antes, esta carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en prisión, estaba en una situación terrible, estaba en una situación de incertidumbre, no sabía qué iba a pasar con él, si lo iban a matar, si lo iban a enjuiciar, si lo iban a golpear, si lo iban a hacer cualquier cosa. No lo sabía. Estaba en esta prisión domiciliaria en Roma, y para él era tan importante llegar a Roma, y había soñado con el momento de llegar y predicar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Tristemente no llegó como predicador o evangelista, sino como prisionero. Y en esas circunstancias, en esas condiciones, bajo un arresto domiciliario en el que las 24 horas del día se estaba custodiado y encerrado con algún guardia romano esperando un juicio, ahí estaba él, y escribe estas tremendas palabras del capítulo 6. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, alégrense. Y lo dice desde una situación en donde precisamente él podía haber dicho: ¿qué alégrense ni qué nada? Mira, en las condiciones que estoy, ¿cómo voy a poner aquí alégrense? No. Pero no hizo eso. Él escribió alégrense, y por eso este pasaje es tremendo, es increíble, es como para ponerlo en el refrigerador o en algún lugar visible de tu casa, y que recuerdes todos los días: alégrense. Alégrense, regocijaos en el Señor, dicen otras versiones. Y cualquiera podría decir: ¿de verdad, Pablo? ¿De verdad es posible regocijarse siempre en todas las circunstancias? ¿De verdad debo alegrarme cuando las cosas no van bien? Cuando me enfrento a situaciones difíciles, a problemas, a enfermedad, a carencias económicas, a problemas matrimoniales, a problemas de todo tipo. ¿Debo alegrarme cuando pierdo el trabajo por el COVID? ¿Debo alegrarme cuando me reducen el sueldo? ¿Debo alegrarme cuando un familiar, un ser amado, tiene que ir al hospital porque su oxigenación está baja? ¿De verdad? ¿Debo alegrarme cuando no tengo para pagar la renta? ¿Cuando soy traicionado por un buen amigo? La verdad es que en esas circunstancias cualquiera diría: pues no hay nada de qué alegrarse. Pero es posible. El apóstol Pablo, estando en esas condiciones, él escribió: alégrense, regocíjense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y luego empieza a hablar de la ansiedad. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cómo podía regocijarse Pablo cuando estaba encerrado? ¿Cómo podía alabar a Dios cuando lo que quería era predicar, pero estaba preso? Bueno, la respuesta a esas preguntas y la respuesta a la pregunta de cómo podemos nosotros regocijarnos cuando enfrentamos diferentes pruebas y situaciones complicadas, es que se trata de perspectiva.
Se trata de perspectiva, y ese es precisamente el tema del mensaje del día de hoy, la perspectiva de la alabanza. Dios quiere que tengamos la perspectiva de la alabanza cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones que escapan de nuestro control y que nos ponen en una situación de ansiedad terrible. ¿Qué significa perspectiva? Bueno, simplemente significa cómo ves algo. En otras palabras, dos personas diferentes pueden ver la misma cosa de diferentes maneras. La palabra significa percibir en latín y en realidad significa mirar a través de, significa mirar a través. Así que todo es cuestión de perspectiva. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una perspectiva de la alabanza. ¿Cuál es esta perspectiva de la alabanza? Bueno, el apóstol Pablo podría haber visto su situación y pensar, esto es realmente malo, es lo peor que me ha pasado, estar preso sin además merecerlo, esto no está bien. Y entonces pudo haber entrado en un estado de ansiedad terrible, tirarse a la depresión y entonces incluso hasta morir. Él pensaba, lo que siempre soñé, venir a Roma, se frustró. Mi ministerio ha terminado, mis sueños ya se acabaron. Y si el apóstol Pablo hubiera tenido una mala perspectiva, lo que hubiera escrito, en vez de lo que escribió, lo que hubiera escrito, es lo que dice la BMP. ¿Saben lo que es la BMP? La versión de mala perspectiva. Por supuesto que no existe, es un invento mío. Pero él hubiera escrito algo por el estilo. Fíjense bien, ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me pasó es realmente malo. Mi Dios me decepcionó, estoy abrumado por la ansiedad, depresión y desesperanza. Y debido al infierno por el que he pasado, dejo el ministerio y nunca volveré a la iglesia. Así es como lo diría la versión BMP, versión de mala perspectiva. Suena chistoso, pero a veces es la forma como nosotros reaccionamos ante una situación. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros podríamos identificarnos con algo como esto, con esta mala perspectiva. ¿Por qué? Porque observamos nuestras situaciones, nuestras condiciones, nuestras circunstancias y pensamos esto está mal. Y no hay manera de salir de esto y está todo mal y entonces no voy a funcionar y en fin. Y ponemos una serie de situaciones que más bien no ayudan, sino más bien entorpecen mucho y no nos dejan avanzar. Así que vamos a ver algunas cosas muy interesantes que estos pasajes nos enseñan. 3 cosas que estos pasajes nos enseñan acerca de cómo poder tener esta perspectiva de la alabanza. La primera cosa que tenemos que considerar para poder tener esta perspectiva de alabanza es lo siguiente. Recuerda que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Recuerda que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Observa lo que dice Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que soy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. En otras palabras, lo que este pasaje está diciendo es que a través de una perspectiva de alabanza tú puedes ver tus circunstancias y decir, bueno, yo pensé que esto era realmente terrible, pero ahora me doy cuenta que Dios está usando mis circunstancias para bendición de otros, que Él nunca me dejará, que Él nunca me abandonará y que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que Dios está obrando, mi Dios está obrando por el bien de todas las cosas. La palabra lo dice, a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora veo que lo que sucedió realmente sirvió para un propósito mayor. Dios no desperdicia ningún sufrimiento ni ningún dolor.
Él aprovecha tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia para provocar un bien mayor para ti y para otros a tu alrededor, tal vez pensando en tu familia. De hecho, lo que Dios quiere hacer es avanzar el evangelio del reino y aprovecha tu dolor, tu sufrimiento, tus circunstancias difíciles para lograr ese propósito. Durante mucho tiempo pensaron que Pablo era su prisionero. Me refiero al Imperio Romano, que lo tenían ahí guardado. Pero no tenían idea de que lo que estaba encerrado con algunos de los líderes romanos era un hombre que estaba listo para hablar con los líderes más influyentes durante 8 horas seguidas. ¿Sabes cómo salían esos guardias romanos de allí? Inundados del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo aprovechaba el tiempo para predicarles. Y entonces tú puedes mirar la misma situación y decir, esto está terriblemente malo, es horrible, no puedo soportarlo. O podrías tener una perspectiva de alabanza y decir, ahora que veo de esta manera me doy cuenta que tú estás trabajando para mi bien. Lo que sucedió en realidad sirvió para promover el Evangelio, para mostrar al mundo que Dios es soberano, es fiel y es cuidadoso de sus hijos. Ahora, esto es muy interesante porque vean, lo que Pablo estaba viviendo no era la primera vez que lo vivía, no era la primera vez que estaba en prisión. Pablo ya había estado antes en prisión. De hecho, si tú revisas lo que dice Hechos capítulo 16, te vas a encontrar con que Pablo y Silas estaban yendo en camino hacia un lugar de oración, cuando de repente se desató una turba que se provocó porque ellos sacaron un espíritu endemoniado de una persona. Observa lo que dice el verso 22 al 24. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitara la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Pablo ya había vivido una situación de encarcelamiento previamente, y además con lujo de violencia. Los golpearon con varas, injustamente los metieron en la cárcel. Yo espero que ninguno de ustedes sea despojado de su ropa y golpeado con varas como Pablo, pero tal vez a lo mejor hubo alguien que lastimó tu fe, tu confianza, o hizo algo en tu contra. Y tal vez tú estás tratando de tener fe en medio de estas circunstancias difíciles, pero no puedes porque hay un montón de situaciones que te abruman y te agobian. Estás entrando en un estado de ansiedad. Tal vez tienes deudas, tal vez estás haciendo lo posible por aferrarte a tu fe, pero la ansiedad se siente tan real y tan pesada y te sobrecarga y no puedes avanzar y no puedes dar el paso. No olvides, Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Ten por seguro que lo que estás viviendo, por difícil que parezca en este momento, redundará en bendición para ti o para alguien más de algún modo. Lo que Dios anhela es el avance del Evangelio y quiere usarte a ti y a mí y nuestras aflicciones para lograrlo. Cuando tú te enfrentas a las aflicciones con este pensamiento de la perspectiva de alabanza y piensas, bueno, yo estoy listo para que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Cuando viene la gente y dice, ¿qué pasa con tu actitud? ¿Por qué no estás tirado en el piso destrozado o llorando o lamentándote por tu situación? Entonces tú podrás decir, porque Cristo vive en mí y Él me fortalece. El apóstol Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados. Y quiero que por un momento intentes imaginar la situación. Ellos están en una prisión que no era para nada como las que son ahora. Era un cuarto ahí de piedra, a lo mejor con algunos barrotes o con algo ahí que evitara que se escaparan, y nada más. Tal vez con la nariz rota, tal vez con un par de costillas rotas, con las marcas de las varas en su espalda, limpiándose la sangre,
Y entonces, ¿sabes lo que decidieron hacer? La segunda cosa que nos enseña este pasaje. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es lo que hicieron ellos. Enfócate en Dios y no en tus circunstancias. Enfócate en Dios y no en tus circunstancias. Observa lo que dice el verso 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué pasa con ellos? Los golpearon, estaban lastimados, tenían varazos en la espalda, estaban encarcelados injustamente. ¿Y qué decidieron hacer? Orar y cantar himnos a Dios. Decidieron tener una noche de alabanza. Y cualquiera pensaría, pero ¿cómo fue posible que hicieran eso? Bueno, es cuestión de perspectiva. Hay tantas bendiciones que Dios te ha dado, empezando por el hecho de que tienes vida. Yo estaba reflexionando con algunos hermanos hace unos días que Dios nos ha dado la enorme bendición de no tener ni un solo deceso por causa del COVID en nuestra iglesia. Hay tantas bendiciones que Dios te ha dado, empezando porque tienes vida, empezando porque tienes la oportunidad de estar escuchando este mensaje esta tarde. Y la razón por la que estás entrando en esta ansiedad es porque te estás enfocando en todo lo que está mal y no estás viendo a Dios. ¿Recuerdas que hace una semana hablábamos sobre aquel momento en el que Pedro es llamado para caminar sobre el agua? Bueno, cuando Pedro da el paso y está su vista enfocada y su mente enfocada en Jesús, él es capaz de caminar sobre el agua. Pero en el momento en el que desenfoca su vista de Jesús y se da cuenta de la situación de la tormenta, de las olas, del viento, entonces empieza a hundirse. Eso es muy común, nos pasa mucho. Dejamos de ver las bendiciones que Dios nos ha dado porque nos centramos como los caballitos de carreras en las cosas malas que están sucediendo. En el trabajo que no tengo, en los ingresos que no tengo, en la salud que no tengo, en la enfermedad que sí tengo, en las cosas que no están bien. Y no quiero decir que las ignores porque así van a desaparecer, no, pero sí estoy hablando que me levanto y veo el panorama y veo que está mal, pero luego pongo mis ojos en Dios y digo, Dios, gracias, porque a pesar de estas circunstancias sigo vivo, sigo respirando, sigo comiendo, sigo teniendo tu bendición y tu cuidado. Tal vez tú tienes un problema grande, puede ser, pero no olvides mirar la imagen completa. No olvides voltear a ver a Dios para descubrir lo que Él tiene que enseñarte. Tienes amigos, tienes salud, tienes un poco de fe. ¿Y sabes cuánta fe hace falta para mover una montaña? Un granito de mostaza, un poquito de fe. Solo hace falta un poco de fe para poder mover montañas. Tienes una iglesia que se preocupa por ti. Así que no te limites a ver lo que está mal en tu vida o en tu situación. También mira las bendiciones de Dios y mira al Dios de las bendiciones. ¿Cómo podrían ellos adorar después de haber sido golpeados y acusados falsamente y encarcelados? Bueno, yo me imagino a Pablo diciéndole a Silas, oye, la cosa está muy mal, mira cómo estamos, en qué condiciones. Todos lastimados, todos golpeados, encarcelados. Pero también me imagino a Pablo diciéndole, sí hay muchas cosas malas, pero no estamos muertos. Y si no estamos muertos, esto no se ha acabado. Como se dice en el argot beisbolero, esto no se acaba hasta que se acaba. Puedes ver la vida desde una perspectiva diferente. Sí, tal vez hay muchas cosas malas en tu vida, pero si no estás muerto, Dios no ha dicho la última palabra. Si no estás muerto, Dios no ha dicho la última palabra. Puedes adorar a Dios y ver todas las cosas desde una perspectiva diferente. Señor, gracias porque aunque no tengo trabajo, no me he quedado sin comer. Dios, gracias porque aunque tengo muchos problemas con mi esposa, nos has mantenido juntos. Señor, gracias porque aunque no puedo reunirme en la iglesia de forma presencial como antes, tengo a los hermanos con quien poder estar en comunión. ¿Te das cuenta?
Ellos estaban orando y cantaban himnos mientras estaban encadenados en la prisión. En otras palabras, Dios todavía no los había librado. Es decir, ellos no estaban alabando a Dios porque ya los había sacado de la cárcel. A veces somos muy dados a eso, ¿verdad? Bueno, Dios, sálvame y te alabo. Ayúdame y te alabo. Provéeme y te alabo. Suena un poco interesado, ¿no? Un poco egoísta. ¿Qué hicieron ellos? Lo alabaron antes de saber siquiera si serían liberados o no. Ellos no sabían nada. Estaban alabando porque estaban reconociendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que estaban enfrentando. Estaban reconociendo las bendiciones que aún tenían a pesar de las circunstancias. Estaban alabando a Dios reconociendo su carácter, su naturaleza y su bondad. No lo alababan por lo que ya había hecho, sino por quién es Dios. Déjame decirte esto. Dios es digno de nuestra alabanza, te ayude o no te ayude, te provea o no te provea, te bendiga o no te bendiga. Él es digno de tu alabanza y la mía. Pero Él nos bendice y nos provee. Entonces tenemos dobles motivos para reconocer su bondad y su amor. ¿Y por qué te lo digo ahora todo esto sobre las cadenas y cómo ellos no habían sido liberados? Saber lo que Dios había hecho no es lo que lo movió a alabar. Lo que lo movió a alabar es el Dios en el que había creído. Y es el mismo en el que hemos creído tú y yo, es el mismo de la Biblia, es el mismo Dios de la Biblia. ¿Crees en Él? Alábalo, alábalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Bueno, Dios se aparece en medio de su alabanza. De pronto hay un terremoto, dice el relato bíblico, las puertas se abren, sus cadenas se caen. ¿Por qué decimos esto? Porque como ya habíamos dicho, Pablo ya había experimentado esta experiencia, había tenido esta experiencia, valga la redundancia, antes. Y ahora, en esta nueva prisión en Roma, él sabía lo que Dios había hecho en el pasado en él mismo. Así como tú y yo podemos ver a lo largo de nuestra vida las marcas que Dios ha dejado a través de las cuales nos enseña cómo ha intervenido en nuestra vida, cómo nos ha bendecido en el pasado. Bueno, Pablo estaba en prisión en Roma y esto le da mucho más poder a la verdad cuando dice regocíjense en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque él conocía el poder de Dios para salvarlo, para liberarlo. Y eso dice mucho más. Regocíjate en Él, ya sea que te libere o ya sea que no lo haga. Regocíjate y alaba a Dios por lo que Él es y no solo por lo que Él hace. Ve a Dios y reconoce quién es Él. Dile que es bueno, dile que confías en Él. Dile lo agradecido que estás por la forma como siempre te ayuda. Dios es el Dios que provee. Y te vas a dar cuenta poco a poco que tu enfoque va a dejar de estar centrado en las cosas malas y vas a poder poner tus ojos en quién es Dios y lo que ha hecho. Y vas a ser capaz de notar lo que te sucede alrededor de ti y no solamente enfocado en las cosas que no están bien. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Dios nos ha llamado a ofrecer vida, esperanza y fe a las personas que están sufriendo y lo hacemos cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras propias luchas desde una perspectiva de alabanza. Señor, yo te voy a alabar, sea que me des o que no me des, sea que pase esto o que no pase esto que yo deseo. Ese es Dios. Observa lo que dice el 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿qué cosa? Orando y cantando himnos a Dios. ¿Y qué pasaba con los demás prisioneros? Escuchaban. Dios no desperdicia ningún dolor, Él lo aprovecha para bendición de otros. Pero además, cuando nosotros decidimos no enfocarnos
en nuestras malas circunstancias, sino en el Dios que nos sostiene, nuestra perspectiva cambia. Y aquí viene la tercera cosa. La tercera cosa es, ve a Dios obrar en tus circunstancias. Ve a Dios obrar en tus circunstancias. Porque ¿qué pasó? Mientras ellos estaban orando y cantando, de repente, dice el verso 26, ¡bum!, se aparece Dios. Ojo que no apareció antes. Apareció hasta que ellos estaban orando y alabando. Y dice el pasaje en el verso 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, tremendo pasaje, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Te puedes imaginar la escena? Es medianoche. Ellos fueron golpeados injustamente, así que no hay una razón aparente para alabar a Dios en la cárcel. Sin embargo, ellos piensan, todavía estamos vivos, todavía tenemos aliento, Dios está a nuestro cuidado, Jesús ha resucitado, está a la diestra del Padre, así que no hay razón para dejar de alabar. Y entonces empiezan a orar y a alabar. Posiblemente como ellos, en tu vida hay muchas razones por las cuales podríamos estar ansiosos en este momento. Podríamos pensar que todo está mal y que nada va a funcionar y que esto va todavía a peor. Hay muchas razones válidas para pensar así. Pero lo que ellos hicieron fue cantar himnos y orar. Orar y cantar himnos. Adorar a Dios por quién es Él, no solamente por lo que les da, sino por lo que Él es. Y en medio de su alabanza, Dios se aparece, la tierra tiembla, las puertas se abren de golpe, sus cadenas se sueltan en medio de la alabanza. Cuando tú dejas de enfocarte en tus asuntos malos y te enfocas en Dios, puedes verlo obrando en medio de tu ansiedad. Puedes verlo obrando en tus circunstancias difíciles, como sucedió con Pablo y Silas. A veces pensamos, bueno, es que Dios nos olvidó, no está haciendo nada por mí, yo no veo que nada cambie, pero Él está trabajando. Pero tú tienes los ojos y la mente distraída en todo lo mal que hay a tu alrededor. Enfócate en Dios y vas a ver cosas, vas a descubrir perlas que no habías visto antes. Se trata de perspectiva. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y adoramos a Dios, Él obra en nuestras circunstancias. Ya sea que suceda lo que tú esperas o no, Él va a obrar en tus circunstancias para bendición tuya o de alguien más. Y es allí cuando nuestro sufrimiento y nuestra ansiedad cumple su propósito. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. Y quiero detenerme un momento aquí y hacer una pausa para orar. Porque a lo mejor tú estás sufriendo alguna situación terrible. Déjame orar por ti. Si tú quieres y puedes, allí donde estás, en tu casa, en donde sea que estés, dobla tus rodillas y déjame orar por ti y ponle tu ansiedad y tu situación al Señor. Alábalo. Y luego vamos a ver qué es lo que Él hace. Así que te invito, si tú estás pasando por un momento de aflicción, déjame orar por ti. Si gustas, coméntalo en los comentarios. Ponlo ahí, yo quiero que ore por mí, pastor, y pon tu nombre. Y vamos a orar. Y déjame orar, déjame clamar al Señor, porque eso es lo que estamos aprendiendo en este momento. Lo que ellos hicieron fue orar y alabar, y eso es lo que vamos a hacer. Señor, te alabamos,
porque estás aquí con nosotros. Te alabamos porque eres fiel, porque nunca nos dejas. Te pedimos, Señor, que tu presencia haga lo que solo tú puedes hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ponemos nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades sobre ti, Señor. Traemos nuestras cargas a ti y todo aquello que nos está agobiando y que no nos deja funcionar. Te ruego, Señor, que toques nuestra vida y que nos des una perspectiva de alabanza. Que podamos dejar de poner nuestros ojos en las cosas que están mal, Señor, y podamos enfocarnos en ti y ver las muchas bendiciones alrededor de nuestra vida que aún tenemos, incluso en medio de las circunstancias difíciles. No nos dejes ser presa del enemigo que nos quiere hacer creer que estamos abandonados y solos, porque eso no es así. Más bien déjanos ver tu poder actuando, porque tú te preocupas por nosotros, porque te importamos, porque te importa todo lo que nos pasa a nosotros. Señor, queremos buscarte y queremos elegir confiar en ti, esperar en ti, descansar en ti, buscar tu rostro y dejar que tú nos muestres aquello que nos quieres mostrar. Y que nuestra vida verdaderamente tome esta perspectiva de alabanza para que otros muchos puedan verte a ti en nosotros al enfrentar las diferentes circunstancias difíciles que a veces tenemos que enfrentar. Señor, haz tu obra en cada vida, en cada persona que está sufriendo, que está enfrentando situaciones complicadas. Ya sea que sean de salud, de trabajo, de familia, de matrimonio, de lo que sea, Señor, toca sus vidas con poder y dales una perspectiva de alabanza, que puedan ver sus circunstancias como una oportunidad de alabarte a ti por lo que sí tienen, por lo que sí has hecho, por lo que sí les has dado, por el Dios en el que han creído. Padre, ayúdanos. Y mientras ustedes siguen orando, déjame decirte que posiblemente algunos de ustedes puedan estar a lo mejor un poco confundidos pensando, ¿y cómo es posible hacer esto? No tiene mucho sentido. ¿Qué fue lo que cambió la perspectiva de Pablo en prisión? Bueno, él dijo, todo esto que me ha sucedido es para hacer avanzar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Bueno, el Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias son que Jesús vino a este mundo para darte vida, para rescatarte de la ansiedad y del pecado y de la muerte. Si hay buenas noticias, hay malas noticias. Las malas noticias son que sin Jesús, viviendo la vida por nuestra cuenta, estamos perdidos, nos vamos a equivocar y vamos a pecar. Y si eres realmente honesto, vas a descubrir que hay muchas cosas en tu vida que te avergüenzan y que no honran a Dios. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios te ama, y te amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para que viniera a ser como nosotros, un hombre, una persona, y entonces pagar el precio de nuestros pecados en la cruz y rescatar a todo aquel que está perdido, solo, asustado. Y entonces darnos la oportunidad de vivir por la eternidad y de triunfar. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Lo que quiero decirte esta tarde, especialmente a ti que tal vez te conectas por primera vez o que tal vez nunca habías escuchado algo como esto. Si estás viviendo un momento de ansiedad, Dios quiere, Dios puede cambiar tu momento de ansiedad en un momento de victoria, de triunfo, de gozo. Cambiar tu perspectiva que se queja de todo por una perspectiva que lo alaba por lo que Dios ha hecho. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Decirle no al pecado que estás practicando y volver a Dios y buscar su rostro y decirle, Dios, reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y cuando tú tomes esa decisión en lo más profundo de tu corazón y de tu mente, con toda sinceridad, Dios va a tomarte entre sus brazos y te va a decir, aquí estoy para darte la paz que tú necesitas, pero darte mucho más. Aquí estoy para bendecirte, para transformarte. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere
ayudarte con tu ansiedad. Y lo único que puedes hacer es rendirte a Él. Deja que Dios cambie tu perspectiva. Deja que Dios te dé una perspectiva de alabanza y disfruta de su bondad. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.